Probablemente estemos asistiendo al inicio de un nuevo orden mundial donde el oro juega un rol fundamental. Se está hablando mucho del yuan, ¿no? Pues respaldado por oro real, ¿no? Pero fíjate que el yuan necesita oro para poder transmitir confianza al mercado. Claro, es que al final tú, si quieres transmitir confianza, tienes que ser capaz de decirle a la gente que no vas a incurrir en superávit concurrentes. De hecho, de otra manera, que no te vas a endeudar más de lo que puedes ingresar. Pero claro, la gente cada vez se fía menos de la palabra de los políticos. No porque los políticos sean mentirosos, sino porque, sinceramente, este sistema no puede funcionar sin déficits fiscales. Entonces, contra eso tienes un colateral muy fuerte, una garantía muy fuerte, que sí que hace que tu confianza valga más, y es la compra de activos que son económicamente escasos, como el oro. Si tú en tu balance tienes activos como el oro, puedes emitir papel sobre esos activos que son escasos, dicho de otra manera, que no son fácilmente reproducibles por el ser humano y tampoco son fácilmente confiscables, con lo cual puedes endeudarte, ¿no? Hola a todos, muchísimas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy repetimos con Gustavo Martínez, qué mejor día. Hoy tenemos un día con novedades, con alto el fuego, y bueno, vamos a hacer el punto número 2, ¿no? El primer podcast pasamos un poco por encima, y quién mejor que Gustavo para explicarnos la situación económica actual y un poco lo que es la perspectiva del oro. Muchísimas gracias, Gustavo, por atendernos un día más. No, oye, muchísimas gracias a vosotros por volver a invitarme a vuestro podcast. Enhorabuena por vuestro trabajo, por la difusión de la libertad, por la difusión de los mercados. El oro también forma parte de esa libertad que es necesaria. Intentaremos explicar en este podcast por qué. Y nada, efectivamente, hoy es un día, bueno, pues de estos días divertidos. Diferente, ¿no? Sí. Es un día de optimismo, pero que solamente puede durar unas horas, ¿no? Porque ya sabemos que lo que está instalado ahora es un toma y daca por parte de Donald Trump, el famoso taco, que se denomina taco, ¿no? El tira y afloja, y vamos a ver en qué se desenvuelve todo, ¿no? Claro, pero en el primer podcast yo conocí un poco una visión muy diferente del oro gracias a ti, sí, ¿no? Porque siempre habíamos tenido el oro pues como un poco incluso apartado, ¿no? Y lleva una serie de años que tiene pues una progresión muy buena. Creo que es por un tema de la falta ya o pérdida un poco de confianza con la moneda fiat, pero tú nos has dado una claridad, ¿no? sobre este metal, una claridad muy diferente, y yo creo que muchas personas gracias a ti se han animado a invertir, ¿no? Hoy quiero hablar mucho del oro, ¿no? Sí. Contigo, pero sobre todo, es decir, ¿tú desde cuándo tenías claro que era un foco a seguir y un punto de referencia en cuanto a economía? Porque no hace tantos años que ha despuntado de esta manera, ¿no? Sí, efectivamente estaba dormido. Estaba dormido. Estaba dormido. Pero no siempre ha estado dormido. Eso es lo importante del oro. O sea, la clave está en pensar que no siempre ha estado dormido. Ha estado invernando, pero ha salido de un periodo de letargo, ¿no? Pero ha estado invernando, pero las personas que no estamos muy familiarizadas o que no somos profesionales de ese sector, estaba totalmente dormido, e incluso era como un poco banalizando Carca, ¿no? Era como el oro, ¿no? Como una joya, la tienes ahí, pero no tenía ningún valor especulativo. Sí, bueno, eso pasa mucho en mercados, ¿eh? No solamente le pasa al oro. Yo he tenido compañías, empresas que hacen un free cash flow bestial o que tienen algún activo oculto y que se han tirado 10 años, bueno, pues sin subir. Y de repente en un año te hace toda la rentabilidad de esos 10 años, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que tiene el value investing, ¿no? El 95% del tiempo se te queda cara de póker y un 5% pues te llevas a la rubia del baile a casa, ¿no? Es por decirlo de alguna manera. Pero el oro es igual, es que no difiere mucho del mundo empresarial. En el caso del oro, pues hemos vivido un periodo de invernación que ha ido desde el año 2012 aproximadamente hasta el 2021, casi una década, pero no olvidemos que antes de eso, en el año 2000, cogió un rally de 12 años, alcista. En el año 2000, el oro inició su segundo gran ciclo hasta el año 2012 aproximadamente y multiplicó por 7. Se fue hasta los $1.800 la onza en el año 2012, que vino la gran corrección, con lo cual desde los $250, $270 en el año 2000 aproximadamente, multiplica por 6 y pico, y inicia un rally de 12 años y luego se tira 10 años, pues bueno, hace una corrección, se vuelve otra vez a los 1.700, 1.800, pero el mercado lo había olvidado por completo. Lo había olvidado totalmente, y también coincidía un poco que cuando le iba mal a la moneda, fiat, ¿no?, el oro despuntaba, ¿no? Sí, sí. Pero ahora parece que han ido de la mano, ¿no? Un poco a la par. Y luego está el Bitcoin, que luego hablaremos un poco de eso también, pero parece que han como arrancado juntos, ¿no? Antes era, a uno le va mal, el otro bien. Sí. El otro se estanca, el otro sube.
¿A qué se debe esto? Ahora lo que está ocurriendo es lo que estás describiendo perfectamente, ¿no? Que da igual cómo vaya el resto, que el oro va a seguir subiendo. No sin volatilidad, como estamos viendo. Hemos visto que este año ha marcado un máximo histórico, los 5.600, y luego se ha ido a 4.100, 4.200 con la guerra de Irán. Es decir, ha habido una corrección de 1.500, 1.400 dólares la onza, que no es poca broma. Que también es extraño, ¿no? Bueno, es volatilidad pura, pero luego ahora está ya camino otra vez de los 5.000 dólares. Quiere decir que es volatilidad, la volatilidad tan extrema es consecuencia de un periodo de descubrimiento de precios. Tú lo has dicho, el oro lleva olvidado muchísimo tiempo, entonces ahora el mercado necesita memorizar, no memorizar, sino hacer memoria, recordar qué es lo que sucedía con el oro en periodos como el actual, ¿no? En periodos en los cuales la confianza en la moneda fiat se está desquebrajando, ¿no? Obviamente. Y esto no surge out of the blue, ¿no? Por pura espontaneidad, sino que tiene una serie de digamos, fundamentos bien localizados. Los fundamentos, entre otros, a pesar, en el año 2020, pues vemos con la pandemia cómo se acelera la inflación, ¿no? Cómo todos los estados salen contra ese shock de oferta con más liquidez, ¿no? Cualquier problema en el año 2020 se soluciona con más liquidez, el mercado empieza a percibir eso, empieza a percibir cómo la moneda fiat o tener moneda fiat te empobrece aceleradamente, y sobre todo el gran punto de inflexión lo tenemos en el año 2020, el gran punto de inflexión por el cual la tendencia del oro es alcista al margen de lo que hagan los tipos de interés reales, lo tenemos en el año 2022, cuando se produce la gran confiscación de dólares por parte de Estados Unidos hacia los rusos. Cuando los rusos deciden entrar en Ucrania, se confiscan 300.000 millones de dólares de cuentas rusas. Es decir, apretas a un botón y empobreces a alguien. Entonces, dime tú cuál es digamos, la cualidad de activo refugio que tiene un papel que puedes confiscar, que tu enemigo puede confiscar a golpe de clic. Claro, pero esto es una estrategia que para el que lo domina es perfecta, ¿no? Sí. Pero volviendo atrás, el oro es un metal, ¿no? Sí. Que en algún momento, que a mí me crea mucha curiosidad, el momento determinado en que se dijo que se dio la confianza al oro y se le dio ese valor, porque al final es un valor de confianza, aunque el oro sea escaso, supongo que en la escasez, ¿no? Lo que genera que tenga este valor, pero si lo analizamos es muy parecido al plomo, ¿no? Tanto en densidad como en peso, incluso en la tabla periódica se separan un par de protones, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí. Y en algún momento pues se decidió apostar por el oro. Y lleva muchísimo. ¿Cuántos años lleva el oro? Más 5.000. 5.000 años, ¿no? Sí. Como moneda de intercambio. Pero fíjate que tú tocas un punto que es claro, ¿no? Tocas dos puntos fundamentales, moneda de intercambio y escasez. Efectivamente, el ser humano tiende a valorar aquellos objetos o aquellos bienes, cuando digo bien son aquellos activos que son capaces de satisfacer necesidades, que son escasos, económicamente escasos, cuya demanda es estructuralmente superior a su oferta. Pero claro, entonces dentro de todos esos pues tienes, la naturaleza se presenta en tres estados, ¿no? Líquido, gaseoso y sólido. Obviamente pues un medio de intercambio líquido pues no tiene mucha utilidad, ¿no? No parece que sea demasiado eficiente, gaseoso tampoco, ¿no? Entonces dentro del mundo de los sólidos pues las commodities son las que más se aproximan a esas funciones que se le exige a un buen dinero, ¿no? Que son el medio de intercambio generalmente aceptado, el depósito valor y la unidad de cuenta, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que diferenciar, pues dentro de todas las commodities, ya hemos visto que a lo largo de la historia las commodities, en mayor o menor medida, todas prácticamente han sido dinero. O sea, hemos visto que el oro ha sido dinero, la plata ha sido dinero, el platino ha sido dinero, el bronce ha sido dinero, el cobre ha sido dinero, en fin, de hecho la sal ha sido dinero, el azúcar ha sido dinero, ¿no? El trigo ha sido dinero. Dentro de todos ellos, los que constituyen, o digamos que el que constituye un punto focal es un punto de Schelling. Schelling era un individuo que descubrió que había determinados puntos en la naturaleza o determinados puntos en la superficie que podían coordinar al ser humano, ¿no? Pues se descubrió que el oro era un coordinador de expectativas de protección de riqueza a futuro. Es decir, el ser humano per se es capaz de descubrir en el oro que puede transportar riqueza por sus cualidades inherentes, que son únicas en el oro. Por eso es un activo tan escaso. Esto es, el Schelling te dice, bueno, mira, yo a vosotros, a 4 individuos, ¿vale? A 4 individuos que deciden en Francia quedar en un punto, os voy a dar a cada uno 1.000 euros si
os coordináis para quedar en ese mismo punto sin tener la información del otro. Es decir, si los 4 vais a ese punto con una venda sin saber, o mejor dicho, sin conocer cuál es la información del otro, os premio con 1.000 euros a cada uno. Y los 4 deciden quedar en la Torre Eiffel, ¿no? Porque es un punto que coordina expectativas. El oro es un punto que coordina expectativas también, y lo es por varias razones. Primero, has dicho que era tan denso como el plomo, pero es más denso que el plomo, ¿no? De hecho, yo creo que es el doble de denso que el plomo y el triple de denso que el hierro, ¿no? Es decir, yo tenía un lingote de 14 kilos, ahora mismo en Argentina. Lo vi la foto. Que eran $2 millones. Lo tenías ahí y de verdad que se te queda cara de... Cuando lo tienes, me recordó la sensación, puede parecer lo que digo, pero es la sensación que yo tuve, y además no fue una sensación única, sino que yo percibí que el resto la tenían también cuando me puso el lingote en la esta. Es como cuando me pusieron a mi hijo en los brazos, ¿no? Se te queda cara un poco de estupefacto, y dices, joder, tengo oro. Es decir, 2 millones en un trocito. Sí, 2 millones en un trozo, es lo que tiene. Por eso el oro es un punto focal, porque es muy denso y aporta mucho valor en poco espacio. Luego, no solo eso, también es 100% fungible, no se puede corromper, digo, está pensado el Estado. Manipular y no se puede corroer, sí. Es irrompible, lo puedes guardar en cualquier sitio, lo puedes dividir, en fin, tiene una serie de cualidades que lo convierten en diferente a todas las commodities y por tanto elegido como, primero, elemento para satisfacer a los dioses. Antiguamente, hace miles de años, se enterraba a los faraones con oro para poder satisfacer a los dioses una vez que les vieras, y segundo, pues ya ha sido de todo tipo de objeto para adular a dioses, adornos, pero precisamente por esas cualidades, porque son escasos. Fíjate que el oro, antes la función del oro la realizaba el aluminio. Hace poco, en el siglo XIX, las cuberterías de mucho lujo se hacían de aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio también era muy escaso, hasta que un laboratorio, el laboratorio Bayer, encontró la fórmula para incrementar su oferta de manera indefinida y volvió otra vez a vestir. El oro, lo que quiero decir es que es bello y es bonito porque es escaso. Si no fuera escaso, no nos parecería ni bonito, ¿no? Y en ese momento que se acordó que, bueno, fue un acto de confianza, que se le dio este valor al oro, también tenía unas peculiaridades de transmitancia térmica, ¿no? El oro, ¿no? Sí. Se utilizaba en puntos muy concretos de pirámides, ¿no? Y a partir de esa relación un poco con las deidades, ¿no? Sí. Y la antigüedad, a partir de ahí pues se le dio ese valor y cumple todas estas características que hicieron que fuera pues una moneda de intercambio que tuviera un valor, ¿no? Sí, el hecho, sobre todo, es la escasez, el hecho de que sea complicadísimo. Es el punto diferencial, que es escaso. Claro, es que todo radica ahí. Es que si el oro, de repente ahora se encontrara un yacimiento con, ¿qué te digo yo?, 100.000 toneladas de oro, el valor se desplomaría automáticamente, pero no se desplomaría, por ejemplo, pues como te digo, con el clásico ejemplo, dice, bueno, la gente confunde utilidad con escasez. Lo que confiere valor a las cosas no es la utilidad, porque un vaso de agua para mí es mucho más útil que el oro, en tanto en cuanto pues con el agua, con el oro puedo sobrevivir, sin el agua no puedo sobrevivir, ¿no? Entonces, claro, ese punto, dice, bueno, ¿por qué el aire o por qué el agua no vale nada y el oro sí? Porque uno es escaso y el otro no. Y ahí entonces, en función de la escasez, esa escasez hace satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y en función de las necesidades que va satisfaciendo, los objetos valen más, los bienes que son esos encargados de satisfacer esas necesidades valen más o menos, ¿no? Entonces, esa es la clave de lo que tiene que entender la gente. Dicho esto, pues si comprendes ya cuál es la escasez absoluta del oro y la relativa en el mundo, sobre superficie y bajo superficie, te das cuenta de que si además de eso es un antídoto, una medicina contra el grado de expropiación de los estados vía inflación de los seres humanos, pues te das cuenta que es una... Ha ido evolucionando un poco hacia ahí, ¿no? Sí, porque hubo algún momento que incluso, porque entiendo que al principio pues había intercambio, había trueques y apareció pues lo que es la moneda, me imagino oro-plata, y a partir de ahí pues fue como un intercambio de valor, ¿no? Y tú podías transportar mucho valor en monedas o en lingotes, que antiguamente pues era un elemento muy pequeño al lado de transportar pues animales o propiedades X que se intercambiaban, ¿no? Pues te cambio 2 vacas pues por lanzas o lo que sea, pues antes... Tremendamente deficiente. Claro, era muy ineficiente y a partir de ahí se podía transportar, pero llegó un momento que ese transporte incluso se dificultaba, ¿no? Y se pasó a validarlo en papel, ¿no? Sí. Que hubo una confianza en papel. Sí, eso es lo que estás hablando, es el trueque, que es el intercambio directo, ¿no? Sí. Pero claro, el intercambio directo tenía el problema también de la doble coincidencia, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para que a ti
te guste lo que yo tengo Claro. y a la vez me guste tú lo que tienes, ¿no? Entonces, claro, el problema de la doble coincidencia la resuelve el dinero. El dinero es un bien de intercambio, por tanto, indirecto. Es decir, yo te doy a ti este papel, tú me das a mí el objeto y con ese papel, a su vez, puedes comprar otro objeto y tal, y resuelve el problema de la doble coincidencia, que, claro, era tremendamente ineficiente, ¿no?, para el trueque. Entonces, a través del intercambio indirecto se desarrolla el comercio, que es la base fundamental de toda economía de escala. O sea, el hombre progresa gracias al comercio, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, que fue en el 70 que se... Un año más tarde. Sí, ¿no? 71. En el 71 se pone fin. Se pone fin, ¿no? Porque hasta la fecha pues estaba de alguna manera respaldado el patrón oro conocido, sí. ¿no? Estaba Pero todo... tú fíjate... Pero eso me parece una locura total. Fíjate que se le llama una locura. fin del Tratado de Bretton Woods. Se pone en los libros de historia, se le llama así como si fuera, pues no sé, un tratado más. Y realmente eso, fíjate que es que al ser humano yo creo que el ser humano, y perdóname la expresión, es una máquina tonta en general, ¿no? De hecho, creo que la prueba de que somos... Cómoda diría, ¿no? Y yo no creo que seamos seres inteligentes. O sea, quiero decir, porque si no, no necesitaríamos de prueba y error para alcanzar los objetivos. Quiero decir, una máquina inteligente no necesita errar para... Yo creo que nos han engañado mucho durante mucho tiempo y nos siguen engañando con una facilidad bestial. Pero lo del fin del Tratado de Bretton Woods fue uno de los mayores engaños que ha habido en la historia de la humanidad, sobre todo cuando Nixon decía, no, es que ahora vamos a empezar a crecer porque ya podemos tener independencia total. Claro, pero es que el hecho de que un político tenga independencia total significa... El Tratado de Bretton Woods es eliminar los grilletes a un político para actuar con la moneda como le dé la gana. Porque me imagino que previo al 71 ya era totalmente imposible respaldar, era un respaldo ficticio, no, claro. No estaba la cantidad de oro por la cantidad de moneda o billete emitida. Tal y como lo dices. Era imposible, me imagino, ¿no? Y eso era una bomba que iba a estallar y al final, pues en el 71 decimos, pues nos acabamos y confiamos en que el papel vale esto, ¿no? Pues tú fíjate. Empieza ahí una fiesta infinita, porque eso... Ni siquiera se ha auditado el oro que hay en Fort Knox. Pero fíjate que lo que estás diciendo es clave, porque o sea, el fin del Tratado de Bretton Woods lo que elimina son los grilletes a Nixon para poder endeudarse cuanto quiera. Pero antes el patrón se establecía en función de las reservas de oro que tenían todos los países. Tú tienes 100 reservas de 100 lingotes de oro, puedes emitir tanto papel. Claro. Tú tienes esto... Claro, pues, tiene lógica eso, tiene sentido. Pero luego, antes de cuando se establece la paridad frente al dólar, lo que se establece, que se reúnen entre ellos Keynes también, y propone el Bancor en Inglaterra, que era una moneda que, bueno, pues, cuyo valor dependía de una cesta de commodities, pero al final los Estados Unidos imponen su patrón, que es el resto de divisas se fija la paridad o su valor frente al dólar y el dólar se fija frente a las reservas de oro que los americanos tienen, como que... todo va a depender de mí, es decir, yo no me puedo endeudar tanto como quiero porque tengo tanto oro aquí, ¿vale? Pero vosotros podéis fijar vuestro valor en función de mi divisa. Pero todo es una gran mentira, porque no hay ningún político que tenga... Si tú quieres ser político, tienes que incumplir promesas. O sea, el político, por definición, incumple promesas. El oro te obliga a cumplir promesas, con lo cual, o si no cumples la promesa, no puedes endeudarte en X. Por tanto, como tienes los grilletes de la deuda o tienes la responsabilidad del oro detrás, no puedes hacer lo que te dé la gana y por tanto es falaz todo lo que dices, ¿no? Pero claro, en ese momento me imagino que luego pues el dólar empieza a subir y eso ya es una impresión indiscriminada de billetes y al final pues no tiene ningún fin. Y yendo a este resumen que hemos hecho del oro es llegando a la situación actual. La situación actual, como todos sabemos, ahora hay mucha más información, pero los bancos centrales y muchos países están acumulando oro como locos. Sí, sí. Efectivamente, claro, eso al final, aunque no seas un experto, te tiene que dar que pensar porque dices, bueno, a ver, hemos eliminado el patrón oro y estamos emitiendo billete y los propios que están emitiendo billetes están comprando como locos oro, ¿no? Pues porque eso, ¿por qué? No, pero si es que lo acabas de decir no, tú, pero, te da una información bestial, ¿no? Porque dices, oye, estos tíos vendieron el oro o se deshicieron del oro para poder endeudarse cuanto quieren y ahora de repente vuelven a recomprar oro. Bueno, pues te da una idea de que si el propio creador del monstruo, que es el Banco Central, el propio creador de la moneda fiat, compra oro para protegerse de la moneda fiat, ¿qué no deberás de hacer tú, no? Esto es Saturno devorando un hijo, ¿no? Pues sí, efectivamente, los bancos centrales están comprando el 25% de la oferta mundial de oro que se produce a nivel mundial. Es decir, estamos hablando de
entre 800 y 1000 toneladas de oro que se producen anualmente son demandadas directamente por los bancos centrales, entre ellos China. Para eso, para poder tener una base monetaria sólida frente a todos los papeles, ya sea de cualquier vencimiento, ya sea la propia moneda fiat, que vayan a emitir en el presente y en el futuro, ¿no? Porque la sensación que da es que estamos en una deuda sin fin, ¿no? Simplemente pues hay un problema, como se vio en el CV, ¿no? Que Sí, hubo, sí. ¿no? Que Sí, sí. empezaron a emitir billete, incluso lo regalaban, y eso crea una inflación descomunal, pero parece como que no tiene fin, ¿no? Porque Sí, al sí. final sigues imprimiendo más y sigues imprimiendo más. Pero últimamente, no sé si es porque estamos más metidos ya en el sector, se ve como una compra indiscriminada de oro, ¿no? No sé si es que algo va a pasar o va a ser infinito o se va a devaluar tanto la moneda que no va a tener ningún sentido utilizarla, no lo sé. Bueno, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Pero lo que está claro es que en los últimos 6 años el mundo está cambiando. Es obvio que pues estamos asistiendo a una nueva tecnología que es la inteligencia artificial y a una comercial bestial entre China y Estados Unidos. Por tanto, probablemente haya una nueva, digamos, como dice Robert Dalío, un nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, probablemente estemos asistiendo al inicio de un nuevo orden mundial donde el oro juega un rol fundamental. Respaldado por oro, ¿no? Se está hablando mucho del yuan, ¿no? Pues respaldado por oro real, ¿no? Pero fíjate que el yuan necesita oro para poder transmitir confianza al mercado. Claro, es que al final tú, si quieres transmitir confianza, tienes que ser capaz de decirle a la gente que no vas a incurrir en superávit concurrentes. De hecho, de otra manera, que no te vas a endeudar más de lo que puedes ingresar. Pero claro, la gente cada vez se fía menos de la palabra de los políticos, ¿no? No porque el ser humano sea, el político sea mentiroso, sino porque, sinceramente, este sistema no puede funcionar sin déficits fiscales. Entonces, contra eso tienes un colateral muy fuerte, una garantía muy fuerte, que sí que hace que necesites o que tu confianza valga más, y es la compra de activos que son económicamente escasos, como el oro. Si tú en tu balance tienes activos como el oro, puedes emitir papel sobre esos activos que son escasos, dicho de otra manera, que no son fácilmente reproducibles por el ser humano y tampoco son fácilmente confiscables, con lo cual puedes endeudarte, ¿no? Y estamos hablando de oro físico, ¿no? Porque un ETF, al final, claro, es más de lo mismo. Es más de lo mismo, ¿no? Sí. No lo sé. Sí, yo creo que vas muy bien por ahí, es más de lo mismo. O sea, al final tienes que diferenciar entre lo que es físico y lo que puedes tener en tu mano con lo que es una promesa de pago, ¿no? Un ETF es un papel donde te dice que eres poseedor de algo, pero ¿qué es eso? Una promesa. Pero volvemos al 71 con eso. Claro, no, pero porque, claro. Pero ¿cuántas promesas se incumplen? No, pero el ETF... Sí. O sea, el ETF defínelo un poco, ¿no? Porque, claro, podemos comprar oro físico. Pero ¿no? incluso el ETF que te respalda, que está respaldado por oro físico. ¿Pero quién lo respalda? Es decir, claro, ¿y dónde está? O sea, claro, decir, existe. No, en teoría primero existe, en teoría está auditado y tal. La cuestión en teoría es que sí, ¿no? Está auditado, ¿no? Sí, está auditado y tal, pero claro, no lo tienes tú en tu mano. O sea, quiere decir que todo lo que no tengas en tu mano es susceptible de ser confiscado con mayor facilidad. En tu mano te lo pueden confiscar también, pero te tienen que agredir, te tienen que dar un puñetazo, te tienen que matar. Claro, sí. ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Sí. Y eso tiene un coste político muy elevado. Todo lo demás es mucho más fácil confiscable. Y hay que entender el término de confiscación. Es decir, si tú quieres protegerte frente a una confiscación, mira, te pueden robar siempre, pero como mínimo se lo tienes que poner difícil al político. Y detrás del político hay personas que votan a ese político. Es decir, hay un sector de la población a la que se lo tienes que poner difícil. Te van a querer. El Estado se forma para eso, para que unos parasiten sobre otros, ¿no? Y para que te puedan robar con mayor o menor facilidad. El Estado roba con una facilidad bestial, vía impuestos y vía inflación, que es otro impuesto silencioso, ¿no? Pero claro, si tú tienes oro, vas acumulando riqueza en oro, pues ya no es tan fácil que el Estado te robe. Tiene que entrar en tu casa, tiene que descubrir dónde lo tienes, etc. Si tienes un inmueble, te lo pueden robar porque te pueden expropiar la vivienda o te pueden poner un IBI muy elevado o cuando la vendas te dicen impuestos sobre el patrimonio del 80%. De hecho, lo están haciendo. El Estado está para eso, que quede a todo el mundo muy claro. Para eso se forma, ¿no? Hay un grupo de votantes que dice, este tío tiene más que yo, quítale. Me da igual si es que disfrázalo de solidaridad, disfrázalo de lo que quieras, pero quítaselo. Tú, como persona libre que eres, tienes que defenderte frente a esa expropiación deliberada, ¿no? Y se puede comprar físicamente. Sí, yo he comprado físicamente y mis clientes y todo el mundo que sabe hay que comprar. Lo que pasa es que el oro tiene un problema y es que tienes que custodiarlo y no es fácil. Quiere decir,
bueno, pues siempre tienes un riesgo, pero si tú lo custodias en una bóveda o en una caja fuerte de seguridad, pues eso te puede costar 400, 500 euros. Sí, luego al dividirlo, si lo quieres dividir también, es divisible. Pero muy fácilmente divisible. Sí, puedes comprar lingotes. O sea, quiero decir que yo he comprado lingotes muy chiquititos para regalar, que a lo mejor pues un lingote de 5 gramos pues te cuesta 700, 800 euros y es una cosita así, ¿vale? Entonces tú vas guardando lingotitos de 5 euros, o sea, de 5 gramos, bueno, quizás es más difícil, pero lingotes de 50 gramos los puedes ir guardando, diversificando en distintos sitios. Yo tengo clientes que tienen muchísimo oro y diversifican geográficamente y estratégicamente. Tienen oro en India, oro en China, oro en Suiza guardado. Físico. Oro, claro, lo van guardando en bóvedas. No todo el mundo te lo va a quitar a la vez y diversificas el riesgo, pero insisto que el Estado siempre te puede... Con Bitcoin pasa igual. O sea, no saben que lo tienes. Ahora voy ahí. Bueno, sí lo saben. Pero claro, lo saben si tienes un exchange, lo saben. Claro, el KYC en un exchange existe. Si lo haces de autocustodia, no te puedes comprar nada. En fin, siempre hay riesgos, ¿sabes? Ya. Bueno, el tema del Bitcoin, que ahora lo has sacado, también es muy curioso porque en la teoría es buenísimo, ¿no? Porque tiene un poco las peculiaridades del oro, ¿no? Incluso se está como estableciendo como una reserva de valor también y al final es muy transportable, ¿no? Que es un poco lo que no tiene el oro, ¿no? Porque dices, bueno, mira, tengo oro físico, lo quiero transportar, es un problema, es decir, ya es más complejo. Es un problema, ¿no? Sí. Y luego dividirlo también es más complicado, bueno, no es tan fácil. En cambio, el Bitcoin pues cumple un poco esas peculiaridades de manejo. Le gana al oro. En esas cosas le gana al oro, sí. Le gana al oro, ¿no? También ¿crees que es una opción interesante para el tiempo en el que estamos? Porque tiene una volatilidad enorme. Es decir, sí, claro. Ha bajado muchísimo y tampoco... Pero a mí la volatilidad me da igual. La volatilidad... Pero apostarías por él, ¿no? ¿Lo ves no, apostaría, apuesto por él. Apuestas por él, ¿no? Claro, hombre, me parece un gran invento. Es verdad que tienes que entender la cadena blockchain y eso puede tener lagunas también. Es algo complejo. No es tan claro como el oro. Obviamente, por eso el oro estos años le ha pegado una paliza y la plata a Bitcoin que lo ha dejado... Pero por un tema de miedo y confianza, ¿no? Claro. Pero el tema es que la bolsa ha ido bien, ¿no? Pero ha ido bien, ¿por qué? Porque ha habido una inyección de liquidez masiva, ¿no? Bueno, liquidez hay mucha en el mercado. Hay 39 billones de dólares de deuda, 22 trillones de dólares... Eso ahí voy, claro. de dólares, 22 trillones de dólares onshore, luego offshore, que se crea el sistema eurodólar, otros 25, más luego la banca o el shadow banking, otros 50, es decir, en total hay 100 billones de dólares circulando por el sistema, ¿no? Pero al margen de todo eso, lo importante es que tú tienes que ocultar tus bienes para que no te los puedan robar, que eso es lo que tiene que entender la gente. Yo hablo muy claro de lo que es el robo. Si el Estado sabe de lo que tienes y el Estado va a hacer todo lo posible por saber lo que tienes, tú estás sometido a que el Estado te pueda mañana, que un grupo de votantes decidan que tú no tienes por qué tener 5 pisos, ni tienes que tener uno y donde yo te diga. Ahí va dirigidas también las CBDCs. La CBDC, que es dinero programable, dinero programable significa que un político te puede introducir las coordenadas arbitrarias que el político quiera para que tú puedas gastar donde el político quiera, puedas comprar lo que el político quiera. Si dice, oye, no vas a comer carne roja, introduzco esas coordenadas y tú no puedes ir porque queda grabado y te lo bloquean. Fíjate hasta qué punto de liberticidad son los estados. Y la gente no se entera, la gente se piensa que necesitas... Pero tú lo ves real, eso lo ves... Hombre, claro, pero ¿cómo no lo veas real? Si si ahora mismo todo el mundo, tú que eres empresario, lo tienes que saber. Estamos sometidos con la declaración de la renta. Eso está claro, pero por ejemplo... cualquier agresión me la creo. ¿La moneda digital, crees que vamos a llegar ahí? Sí, seguro. Desde luego es hacia donde vamos. O sea, todo lo que quieren los estados es control absoluto sobre las personas. Y las personas pues tratan de huir de ese control absoluto comprando oro, creando Bitcoin, que es un gran invento para poder escaparse de todo eso, crean las criptodivisas que están intentando de desbancar a Bitcoin. En fin, hay una serie de mecanismos que el mercado provee para que tú puedas escapar de esta naturaleza confiscatoria y liberticida que es el Estado, ¿no? Sí, pero con el oro, si tú necesitas liquidez instantánea, se complica un poquito, ¿no? Bueno, pero ya has visto lo que ha pasado ahora recientemente. El oro se ha caído 1000 y pico dólares porque el mercado necesitaba liquidez instantánea. ¿Y cuánto tardan en deshacerlo? Nada, súper líquido. Turquía ha vendido 100 y pico toneladas de un día para otro. Todas las toneladas que llevaba acumulando en 5 años las ha necesitado vender ahora porque la lira se estaba hundiendo. Ha vendido las toneladas como consecuencia de que el petróleo a niveles de $100, toda la liquidez
digamos que toda la liquidez se deprecia y necesitas automáticamente más liquidez para comprar más petróleo y poder funcionar, y han podido. De hecho, los margin calls del oro de estos días nos dicen claramente que en situaciones de alta volatilidad el mercado vende lo más líquido, y eso es el oro, para aprovisionarse de dólares, ¿no? ¿Y por qué crees que ha habido tan poca confianza en el Bitcoin? ¿No ha bajado tanto? ¿No? Porque la bolsa ha ido para arriba contra todo pronóstico, ¿no? Y el oro también, que eso a mí me crea mucha curiosidad, ¿no? Que los dos vayan de la mano y que el Bitcoin ha caído casi un 50%, ¿no? Es mucho, sí, ¿no? A ver, está en $70.000. También es verdad que desde máximos, desde los $120.000 hasta ahora ha tenido una corrección fuerte, pero bueno, es más de lo mismo, es volatilidad, ¿no? Yo creo que ha habido... Es que, claro, la narrativa detrás del precio, cualquier explicación te puede valer, ¿no? O sea, siempre que la tengas fundamentada, yo te puedo decir una explicación y la contraria por la que Bitcoin ha caído. Y las dos tienen cabidez. La realidad es que yo no creo que haya muchas veces explicaciones lógicas a lo que pasa. Simplemente el mercado deja de tener el foco ahí, está puesto el foco en otro lado, los bancos centrales están comprando oro, la situación con la moneda fiat es desastrosa, la inflación está disparada. Comprarte una Coca-Cola hoy te vale 4 euros. Es una barbaridad. ¿Y por qué están comprando ahora? ¿Por qué es reciente que estén comprando tanto oro los bancos centrales? El punto de inflexión es en el año 2022. 2022, ¿no? Cuando se produce la ruptura con los tipos de interés reales es porque Estados Unidos confisca $300.000 millones a golpe de clic a Rusia. A Maduro le han quitado $50.000 millones en una cuenta en Suiza a golpe de clic. Oye, muy bien quitados, pero yo no... Te quiero decir que yo no catalogo la acción, yo me fijo en cómo el Estado tiene que estás a un clic de que te dejen en pelotas. Entonces, claro, tú contra eso te tienes que proteger. Pero eso en el 71 nadie lo vio, ¿no? Bueno, en el 71 el oro empezó a subir a un ritmo ahí flipante. También tuvo un pico. La gente lo vio muy claramente, dijo, oye, estos tíos, Nixon, Estados Unidos y tal, han quitado esto para robarnos vía inflación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues protegernos. ¿Y qué pasó con el oro? Que se fue de $35 en el año 71 hasta los 850 el año 1980. En 9 años multiplicó por 25. Fíjate tú. Qué brutalidad. Pero fíjate tú lo revelador que es esto. En el año en el que el político americano decide vender a la gente que va a ser Dios en cuanto a que va a ayudar a todo el mundo y tal, en ese año el oro estaba a $35. 9 años más tarde, con los grilletes de la deuda quitados, el oro multiplica por 26. Si es que la historia no... Y luego se estanca, ¿no? Sí, luego pega una corrección muy fuerte, desde los $850 se va a los $300, una corrección del 60%, cuando Volcker, que era el presidente de la Reserva Federal en 1980, decide subir los tipos de interés hasta el 15%, hasta el 20% para combatir una inflación del 15% en Estados Unidos. Es decir, cuando el ciclo económico te pone en tu sitio, porque ya no hay alternativa. O hacemos esto o te cargas el dólar. Es decir, o nos cargamos la administración presidencial, porque Carter perdió las elecciones en el año 1980 en favor de Reagan, o nos hacemos el harakiri o salvamos el dólar. No hay opción. Si nosotros seguimos, nos cargamos el dólar. Entonces, ¿qué haces? Sube los tipos de interés al 20%, provocas una disrupción bestial en el sistema, te cargas todos los procesos de producción que han emergido con deuda que está mal cotizada, y claro, ahí en ese momento, ¿qué haces? Pues vendes oro. ¿Por qué? Porque ya no necesitas medicamentos para protegerte frente a ese mal endémico que es la confiscación en forma de inflación. ¿Y en el 2008 hubo una compra más? ¿Subió el oro? Sí. También, ¿no? En el 2008 pasó algo parecido a lo que estamos viviendo ahora. En el 2008, con el gran margin call de la subprime, es decir, cuando el sistema peta, otra vez lo mismo, peta el sistema, volveremos a verlo eso. Lo volveremos a ver, creo. Sí, ¿no? sí, volveremos a ver, sin duda, y peor. ¿Peor? Sí, seguro. Pero bueno, cuando en el año 2008 peta, el oro cae un 30%. Y muchos se bajan del carro y se va, si no me equivoco, se va hasta los $600, desde los $900 se va hasta los $600, cae un 30%, todo el mundo empieza a vender oro, todo el mundo empieza a vender de todo, pero había gente que no comprendía la tesis del oro, llevaba oro y lo vende. ¿Y qué pasa? Los 2 años siguientes, 2009 y 2010, el oro multiplica por 3.
Es decir, lo que pasó fue que otra vez el sistema necesitaba liquidez, vendió el oro para aprovisionarse de dólares y poder salir de ese paso, había una gran deflación, pero claro, la solución, o sea, no se había encontrado la solución a todo el problema de la en forma de deuda que veníamos viviendo, por tanto, el oro pues sigue protegiendo, ¿no?, frente a esa incertidumbre. ¿Y qué hace? Pues haces un 200% en los siguientes 3 años, ¿no? Sí, antes que es un 40% anualizado. Es una barbaridad. O sea, imagínate el que vendió oro en esa época. O sea, imagínate lo importante que es entender la tesis del oro. ¿Por qué te crees que yo la defiendo tanto? Yo ahora mismo podría decir, mira, tío, yo ya he terminado con esto, ¿sabes? Yo dije de comprar oro a $1.500 la onza. Se ha ido a 5.500, ya tengo la marca. Personal, todo el mundo sabe que lo dije. Sí, no, pero es que es así. Pero es que además no se lo dije a mi madre al oído, es que se lo dije en las radios y todos los lados, es que me podían analizar por todos los lados. Pero sigo con la tesis porque creo que estamos otra vez en un tercer gran ciclo donde después de 4 años pues vivimos correcciones, pero que esto va a seguir subiendo, ¿no? Va a seguir subiendo. Yo creo que sí. Bueno, y aparte, yo conocí todo esto gracias a ti, ¿eh? Porque era con un tema de difusión y ahora lo veo muy claro cuando tú lo explicas, pero antes no lo veía, antes me parecía como algo refugio, no vas a perder con el oro. Y volvemos a la inflación. Tú ves, dicen inflación 2% anual, pero sabemos que no es un 2, ¿no? ¿Cuánto dirías que es? Un 10. Un 10. Yo sí, yo la he... Yo te hubiera dicho un 6, pero... No, yo la he tasado en un 10. Un 10 me parece inflación salvaje, real salvaje. Pero es que es eso. O sea, pero, si es que pero vamos a ver, si es que el billete no vale nada, tío. Pero un 10% cada año estás perdiendo. Claro, pero si yo tengo la sensación... ¿No te pasa a ti que tienes la sensación de que un billete de 50 euros ahora... Es nada. Tiene la misma fuerza que un billete de 20 años, la fuerza de compra de hace 5 años, un billete de 20 euros de hace 5 años. A mí me duraba más un billete de 20 euros hace 6 años que un billete de 50 ahora. Pero tío, si es que te vas al cine, el otro día me fui al cine con mi hijo y me compré una de palomitas grande allí y tal, las 2 entradas y una hamburguesa, se me fueron los 50 euros. Y digo, pues esto es lo que hacía con un billete de 20 euros. Pero un 10%, 10% es una barbaridad porque... ¿Pero cuánto está subiendo la vivienda al año? Si está subiendo un 15, tú lo sabes, si tú estás en sí, pero eso tiene, que es que, claro, tiene trampa. Eso. Ya, pero te quiero decir que la vivienda, la metas o no la metas en el IPC, porque a mí lo que me digan los estados me da igual. Yo te hablo de la inflación del desayuno a 10 euros. O sea, de la inflación del bollo, el café y el zumo de naranja, y me vale 10 euros, 1.600 en las antiguas pesetas. Cuando eso lo podías pagar con 200 pesetas. Pero no es que la vivienda suba, digamos, que es la inflación que hace que el precio suba. Claro, no es que el valor de la vivienda, no es como el oro. Pero es un termómetro de la caída de la moneda fiat. O sea, que la vivienda te suba un 15% anual es irrelevante si lo comparas con el oro, que te sube un 25%. Claro. Es decir, el oro está subiendo, ganando poder adquisitivo en términos de vivienda. Es decir, con el oro te puedes comprar más vivienda cada año, pero menos vivienda te puedes comprar con moneda fiat cada año. Es decir, en términos de moneda fiat o de dólares y de euros, eso no hace más que subir. ¿Por qué? Porque el grado de desconfianza que hay con respecto a la moneda fiat es brutal los últimos 6 años. Pero solo para salvar el 10 ya es muy complejo, anualmente, para salvarte del 10. Sí, o sea, salvarte del 10 es bestial. Un indexado... Pero ¿por qué te crees que las bolsas suben a un 15% anualizado? Porque la TIR que tú le exiges a la bolsa es como mínimo que te cubra la inflación y te dé una prima de riesgo. Estás empatando, ¿no? Claro, los bonos están cotizando... Claro, es que ahí voy. ¿Cuánto cotiza un bono? Es que lo están cotizando mal, es que comprarse un bono es una ruina. Pues el bono americano a 30 años está cotizando un 5%. Pues estás perdiendo, ¿no? Claro, es que el que se compre un bono... ¿Pero por qué te crees que los chinos venden bonos americanos y compran oro? Pues porque esto no tiene ningún sentido, esto nos va a empobrecer, ¿no? Claro, si un bono te garantiza un 5% es que estás palmando cada año. En términos reales, sí, en términos nominales te paga un 5% y con ese 5% extra puedes comprar cada vez menos bienes y servicios. Por tanto, en términos reales te estás empobreciendo. Pues esa es la trampa del sistema. Si es que, sí, lo que pasa es que tú cuando te das cuenta de todo esto, te hace clac el cerebro, sales del sistema tipo... Sí, bueno, sales a ver dónde sales también, ¿no? Porque, sí, claro, pero por lo menos ya tienes... Sí, pues claro, pero... Te van a joder igual. Sí. Te van a joder igual. Ahora empieza la campaña de la renta, ahora tienes que no sé qué... te van a quitar el dinero igual. Pero por lo menos sabes lo poco que te queda, lo poco que te dejan, puedes protegerlo, porque ese también te lo van a quitar, si no... Sí, pero tampoco hay tantas opciones, ¿eh? Sí, no hay muchas. No hay muchas. O sea, escapar del sistema es joder. Sí, bueno, y tú dices, quiero comprar oro, y si lo compras con ETFs, pues vuelve a estar un poco en las mismas. No y si lo compras físico, también te lo pueden quitar. Orden ejecutiva 6102, 1930 y pico. ¿Cómo se llamaba este hombre?
Roosevelt le dice a los americanos, señores, les vamos a quitar el oro. Les quitó el oro y a continuación fijó la onza de 20 a 35 dólares, con lo cual le metió un rejón al dólar del 60% de inflación de un día para otro. Hostia. Lo que pasa es que eso tiene un coste político muy elevado, porque decir que te voy a quitar el oro es decir directamente que te voy a robar. No es lo mismo pagar impuestos a través de tu nómina, que te queda el líquido y no se ve lo que estás pagando, ya sabes, ITP, no sé qué, y no sé cuánto, tal, seguridad social a cargo de la empresa, te están robando el 50%, no es lo mismo que tú no lo veas, que tú vayas directamente a ingresarlo, como hace un autónomo, o que el Estado vaya directamente a quitarte el mueble, o te quite la tele. Ya, como... es más agresivo. Sí, claro, porque eso tiene un coste político elevado, por eso la inflación es un gran invento, porque es una manera de sin que te enteres. Y además, fíjate, es tan bueno que el político le puede dar la vuelta y dice, no, es que la inflación es porque Juan Roig ha subido los yogures. Y le echa la culpa al empresario, cuando el poder de mercado que tiene un supermercado es entre cero y nulo. Es imposible, porque es un bien sustitutivo muy fácil de sustituir, valga la redundancia. Claro, ¿no? La competencia, claro. Claro, porque te sale un competidor y dice, el yogur te lo pongo 10 céntimos más barato, venga. Y si tú dices, la cuota de mercado. Quiero combatir la inflación, voy a comprar oro. Si lo compras, digamos, oro físico, ¿no? Para que te dé más seguridad, ahí tienes un tema, tienes un problema, porque si tú lo que quieres es transportarlo, ¿no? Porque necesitas capital, no puedes. Pero en realidad transportar oro no es viable, no es como si transportara efectivo, ¿no? En realidad. Claro, ¿no? Es que el oro no te sirve como... No te sirve para nada, para eso. O sea, no te sirve como... Es que el oro no es un buen... No puedes desplazarte con él, no lo puedes utilizar claro, para nada. El oro como bien de intercambio generalmente aceptado no es lo mejor. Pero es que tampoco, vamos a ver, es que para mí hacer un Bizum es súper cómodo. Sí. O sea, yo hago así, pim, y me tomo una Coca-Cola, ¿vale? Eso, dice Bitcoin, ¿mejora eso? Pues no, porque es que es igual, lo iguala, como mucho, ¿no? ¿Qué más da? El problema no es ese, el problema es si el Estado te lo puede confiscar o no. Entonces, el oro, ¿qué te vale? Como depósito valor, o sea, como registrador de riqueza a futuro, para almacenar valor. Luego ya veremos yo cómo ese valor lo intercambio, pero por lo menos... lo tengo en el jardín de mi casa, escondido, y sé que dentro de 10 años es difícil que valga menos. Entonces, es muy difícil. Pero la moneda fiat, si tú metes en un paquete 1 millón de euros, dentro de 10 años te quedan 100.000. 15. Si es que el dólar ha perdido el 95% de su poder adquisitivo los últimos 20 años. O sea, es decir, 1 millón de dólares hace 20 años, metido en el jardín de tu casa, te quedan 50.000 de poder adquisiticio. Y el español siempre ha tenido mucho la cultura del ahorro, ¿no? De guardar, al final no está guardando nada. El ahorro que se le ha comido la inflación. Por eso, pues vale más el español no ha tenido cultura financiera en su vida. Lo que pasa es que es verdad que el 60% del ahorro español pues, ha ido a vivienda, y la vivienda sí es un protector de inflación. Es un protector de inflación porque es un activo real escaso. O sea, más escaso, el suelo es escaso y en determinados sitios se protege contra la inflación. Lo que pasa es que tú, para acceder a comprar una vivienda, ya el impuesto inicial que pagas... Sí. Yo lo veo, yo me dedico a esto, yo esto lo controlo. Y hay un registro de la propiedad donde tienes que decir dónde tienes tu piso, de quién es y tal, te roban por todos lados. Impuesto de compraventa, 6-10% de IVA... Bueno, sí, bueno, pero ahora cuando pasa, creo que son los 2 millones, estás al 13%. Luego se mete alguien en tu casa y no le puedes echar, de hecho le ampara más la ley a él que a ti, o sea, es una aberración, ¿no? Sí, pero ya para recuperar el pago inicial, aunque vayas recuperando año a año, pues ya estás un poco ahí. No, de hecho es que te puedes tirar 5 años ahorrando para dar una entrada al piso y eso solamente va destinado a pagar impuestos. Claro, pero tú das la entrada y luego pagas el impuesto. Sí, claro, más luego el impuesto de bienes inmuebles, o sea, que estás pagando otra vez sobre tu suelo, es una recuperar ese 13 inicial o el 10 ya está, se empieza a complicar. Ya tardas un año y poco, bueno, en un caso favorable, muy favorable, pero como cojas una crisis, es que... Sí, o sea, suerte, estoy de acuerdo contigo en que obviamente tienes que comprar una vivienda, pero tienes que saber lo que estás comprando. Sí, que es verdad que la vivienda te da una cierta seguridad, porque la ves, la tocas, ¿no? Bueno, no vale cualquier cosa. Y para ir terminando, ¿no? En esta situación tan convulsa, ¿tú qué recomendarías? Es decir, que a un español de a pie, ¿qué le dirías que hiciera, ¿no? Para combatir un poquito... Vamos... ¿Pero invertir en qué? Algunos me dicen que barro para casa, pero yo creo que... Oro está claro. Yo creo que tienes que tener el 90% de tu patrimonio en bolsa. ¿90% en bolsa? Sí, bueno, dentro de ese 90% incluyo también el oro. Pero quiero decir que... ¿Y Bitcoin también? Sí, todo. O sea, a mí no me gusta... A mí no me gustan los activos fijos, el inmovilizado. El inmovilizado no me gusta por lo que acabamos de decir en toda esta charla, porque es fácil de confiscar. Me gustan los activos portables. ¿La vivienda no te gusta, tío? No me gustan ni de
y menos Nada, en España. tú no tienes nada, ¿no? Sí, Bueno, tengo, bueno, tengo, pero no tengo, no te interesa como no, inversión. tengo porque tengo que tener, o sea, pero y la exploto también, quiero decir que tengo cosas alquiladas, pero no me gusta, no es el mejor para mí. O sea, yo estoy mucho más cómodo prestándole mi dinero a Steve Jobs, que para descanse, ¿no? O a Elon Musk, que no es precisamente el que más me gusta de los CEOs, y que él vea cómo puede hacer crecer su compañía, que no teniendo un trozo de ladrillo en un sitio determinado, que además si mañana me sale una ley de Pedro Sánchez y tal, me lo pueden quitar, ¿sabes? Entonces, Tú dentro de este 90% sería bolsa, oro, Bitcoin, ¿no? sí, yo compraría dentro de ese 90%. Nada de vivienda en ese 90%. Nah, yo tendría lo menos posible de vivienda, lo menos posible como inversión. Como inversión, si ya una vez que te has animado a invertir, lo mejor es la bolsa, para mí, de largo. La bolsa, dentro de la bolsa también compraría oro, igual dentro de una cartera de 100%, vamos a poner 100% de tus ahorros, un 25% de oro, commodities, ¿vale? Materias primas, sobre todo ahora que estamos en un superciclo de commodities, pero vamos a, por simplificar, 20% de oro, 5% de plata, 10-15% Bitcoin y el resto 60% en empresas que están baratas por alguna circunstancia, ¿no? O en fondos del tipo value investing, ¿no? Y empresas, el Nasdaq, ¿no crees que va un poco en la dirección del .com? Que está súper sobrevalorado lo que es la IA, ¿no ves que ahí hay también como una burbuja que esto va a estar por algún lado, ¿no? Es que parece un disparate, ¿no? Todas están súper sobrevaloradas, no a ver, es que la narrativa de la inteligencia artificial es muy potente y es un foco de atracción de dinero de todo tipo. Dinero inteligente y dinero no inteligente. Entonces, yo ahora mismo no estaría metido en índices ni de... Me parece que están muy caros y que no cotizan prácticamente ningún riesgo. Así que mi cartera ideal sería 60% fondos del tipo value investing, es decir, cosas que creo que están baratas por alguna razón, que bueno, puede ser que no es una moda, que están atravesando alguna dificultad que es coyunturalmente pasajera, en fin. Nada de índices, diría. No, ahora mismo los índices están carísimos ahora, yo creo que sí, pero también es cierto que llevan estando caros 5 años y sigue subiendo. Pero yo no me siento cómodo. Yo no me voy a la cama cómodo con el dinero de mis clientes en un índice como Standard & Poor's 500. Ahora, si me baja 4.800, me meto de cabeza. Me baja 4.800 como pasó el año pasado, en estas fechas estaba cotizando a 4.800, cuando los aranceles de Trump, me meto hasta arriba, claro. Sí, porque ya tengo ese margen de seguridad del 20% cotizado en el precio. Pues muy bien, Gustavo. Bueno, señor. Masterclass total, ¿eh? Me ha volado la cabeza. Nada, ha sido un absoluto placer y a mí me encanta hablar contigo porque coges muy bien los conceptos y se nota. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a todos.